Gracias por informarte. Comenta y comparte cada contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Byron Castellón. Buenas tardes, queremos bendecir tu vida con un testimonio acerca de algo muy personal, algo que vivimos, algo de lo cual somos testigos. Queremos hablarte algo sobre lo que ocurre con la Iglesia Católica a nivel mundial. Yo soy maestro de profesión, yo estudié magisterio en el obispado de Estelí, donde en el tiempo en que dirigía el obispado, el obispo católico Abelardo Mata Guevara, que es originario tiene familiares aquí en Condega. Ahí todo el que estudia allí tiene que sacar un diploma un título que se llama Maestro en la Fe. Es equivalente a ser delegado católico o a ser catequista, donde nos dieron clases diversas como, Cristología católica, Mariología, la pedagogía de Cristo, pedagogía de Dios, la pedagogía de la Virgen, nos dieron todo lo que es liturgia, nos enseñaron todos los rezos, todas las oraciones católicas, nos enseñaron un sinnúmero de cosas acerca de los orígenes. Algo que yo recuerdo que nos decía una maestra, nuestra iglesia, refiriéndose a la Iglesia Católica, tiene luces y sombras. Luces, las cosas que aparentemente ellos van haciendo bien; sombras, las cosas malas que ha hecho Dios. No negamos las cosas malas que ha hecho la Iglesia Católica en la historia, pero no las negamos, pero aún así somos la Iglesia de Cristo. Recuerdo yo entré a estudiar como hace por lo menos hace 5 años y pico ahí. Recuerdo yo que en mi época de estudiante, siendo yo evangélico, porque no soy evangélico, nunca he sido católico, pero Dios me permitió llegar a un punto de estar estudiando allí. Hace 4 años, cuando llegué, yo observé lo siguiente. Lo primero que observé, a un lado estábamos los que estudiamos magisterio y maestro en la fe, y al otro lado estaban los seminaristas católicos, los que estudiaban para curas. Los que estudiaban para curas, era notorio de que solo varones allí metidos se la pasaban rezando, orando, todas esas cosas. Pero más sin embargo, en el otro lado, donde estábamos los que estudiábamos magisterio, ahí permitían el oír música mundana, los bailes y todo este tipo de cosas. Recuerdo yo de que con los compañeros de clase que yo tenía, habían unos que habían sido seminaristas católicos que habían renunciado porque decían ellos no tener vocación para cura o para sacerdote. Entonces ellos renunciaron y se metieron a estudiar para maestro de educación primaria. Eran 2 los que yo conocí con esa historia. Los 2 resulta que eran homosexuales. El uno era declarado, el otro era más escondido. Habían otros también que caminaban con su crucifijo, con su escapulario, el que pone una crucecita aquí, o otros con el de la crucecita y la Virgen en un óvalo. También eran homosexuales. Hay uno de ellos que es de Estelí, ahí da clase en un colegio de Estelí. Hay otro que es hondureño, vive para el lado de San Rafael del Norte. Había otro que vive para el lado de El Sauce, León. Había otro que era de Ocotal, y todos ellos tenían la particularidad de que eran católicos, pero también eran homosexuales. Todos estos que menciono todos tenían su oportunidad de participar en la misa. Se hacían misas una vez al mes. En las misas yo recuerdo que, por ejemplo, uno de los que eran curas habían sido seminaristas católicos que se salieron. Ellos participaban en dirigir la misa, hacer las que se le llaman las admoniciones.
admoniciones. Bueno, el que es católico va a entender qué cosas son admoniciones, que son como frases que se dicen, se van diciendo intercaladas antes de cada paso litúrgico de la misa católica. Recuerdo también, todos ellos decían las admoniciones, ellos participaban en cada acto de la misa, algunos comulgaban, otros no comulgaban, pero recuerdo yo que ellos, como participaban de la misa, también ellos hablaban todas sus cosas de los actos que hacen los homosexuales. Era algo tremendo ver que ellos, como estaban durante la misa haciendo este acto de yo confieso delante de Dios Todopoderoso, de la Virgen, de los santos, que he pecado por obra y mis palabras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a ustedes, mis hermanos, a la Virgen y a los santos que oren por mí, todo este rollo, el asunto del yo confieso. Después que hacían eso, ellos volvían a su etapa de ser homosexuales. Recuerdo yo que nos enseñaban la oración todas esas oraciones de Jesucristo mío. Cada vez que había Semana Santa, ellos hacían siempre la novena y pasaban haciendo esto eternamente, pero eran homosexuales los que yo menciono. No menciono nombres por respeto, porque algunos de ellos son maestros que trabajan de mi mismo gremio, del magisterio, no los menciono, pero sí cuento esto para que sepan los que defienden mucho el catolicismo romano y creen que realmente están en la verdad, que equivocados están. Bueno, recuerdo yo que una de las doctrinas fundamentales del catolicismo que me enseñaron a mí allí era lo siguiente: ser homosexual, decían ellos, no es pecado. Decían que con tal puede ser homosexual, con tal no caiga en pecado. O sea, como algo contrario, se contradecían ellos, porque ellos dicen que el homosexual puede sentirse homosexual, gustarle a los hombres y no está pecando con eso en la doctrina que ellos creen. Solamente que dicen que tiene que quedarse solo, sin casarse, por lo que ellos, los homosexuales, no se casan con mujeres. Actualmente el que le llaman Papa Francisco, él ya autorizó que el bautismo de homosexuales, el bautismo de transexuales, por si no está sabido de eso. Otra de las doctrinas que ellos creían eran, bueno, ellos decían que la roca era Pedro, pero yo al estar allí me fui a leer el Catecismo Romano. El libro del Catecismo Romano afirma que la piedra angular, la roca bajo la cual está fundada la iglesia, dicen ellos, es Cristo. O sea que el mismo Catecismo Romano dice que la piedra angular es Cristo Jesús, no lo dice, no es Pedro. Esa es una enseñanza falsa. Yo les dije en cierta ocasión, ¿por qué los curas no se casan si Pedro era casado? Si Pedro era casado, ¿por qué no le permiten a la mujer tener ministerio? Si ellos hablan tanto de la igualdad y todo eso, y dijeron, porque todas estas cosas son tradiciones antiquísimas, me dijeron, que se han guardado durante milenios, durante siglos y no las podemos cambiar porque son tradiciones antiquísimas. Esa es otra característica de lo que yo descubrí estando en el punto allá adentro, que la mayoría de cosas que ellos enseñan son doctrinas basadas en costumbres y tradiciones nada más. No son cosas basadas en la Biblia, no son enseñanzas basadas en las Escrituras, son enseñanzas basadas en tradiciones humanas. Recuerdo yo que nos dieron una clase que se llama Cristología. La Cristología, significa logos, estudio y de Cristo, el Mesías, Cristo Jesús, estudio de Cristo, pero hablaron allí, tocaron el tema de los santos, de las imágenes a las cuales les llaman santos. Dijo la profesora que trabaja en Esteli también, que nos estaba dando esa clase de Cristología, dijo, cuando tocó el tema de los santos, dijo, muchachos, dijo, en la Biblia no aparece nadie que haya sido canonizado por Cristo Jesús, que Cristo lo haya elevado al altar de santos. En la Biblia no aparece ningún santo de los que nosotros veneramos, pero, oiga bien, pero lo tenemos por tradición. ¿Qué significa? ¿Qué significó esto?
ella estaba afirmando así descaradamente que la enseñanza católica de la veneración de santos, fuera San Bartolo, San José, San Judas Tadeo, San Felipe, como le llame, que toda esta oración de esa veneración, dicen ellos, de santos, no está en la Biblia, que eso no está enseñado, eso lo recibí yo como parte de mi formación como maestro en la fe católica, que la adoración de santos no está en la Biblia. Eso me lo dijeron ahí en el obispado de Estelí con Abelardo Mata, que la adoración de santos no está en la Biblia. Dijo otro profesor ahí de los estudiantes de magisterio, sí, profe, pero la santidad, el tema de la santidad sí está en la Biblia. Ah, ese es otro rollo entonces. El tema de la santidad sí está en la Biblia, pero la veneración de santos no está en la Biblia. O sea, entonces ahí ellos cayeron a la razón de qué, de que sencillamente la Biblia habla de que hay que guardarse santo para Dios, que hay que guardarse santo para Cristo Jesús para ser salvo. Santo significa estar separado del pecado, hay que permanecer separado del pecado para ser salvo, pero no lo pone como que es algo como ellos lo ponen, como que te elevo a un altar y que la gente te va a poner flores y la gente te va a poner un altar ahí con tu foto, adorándote, venerándote y pidiéndote milagros, ¿no? Cuando recibimos en el segundo año de la carrera la clase de Mariología significa estudio de María, nos dijo la profesora que nos daba esta clase de Mariología, muchachos, la Mariología no está basada en la Biblia. Oiga esto, así nos dijeron clarito, la Mariología no está basada en la Biblia. La tenemos, el estudio de la Mariología, por escritos, por tradiciones antiquísimas, antiguas, por tradiciones de muchos siglos atrás. La tenemos la Mariología por escritos, homilías se le llama, homilías que dieron o escritos de papas de hace mucho tiempo, de santos que vivieron hace mucho tiempo, o sea, de curas católicos, de feligreses católicos que los elevaron al altar de santos, por escritos de ellos, pero no lo tenemos en la Biblia, usted no lo va a hallar. Agarramos ciertos pasajes de la Biblia como forma de hacer tipos y formas, pero no está en la Biblia. Por ejemplo, decimos, nosotros creemos, digo, que la enseñanza, cuando la Biblia menciona a Sara, que iba a ser a Sara la esposa de Abraham, que iba a tener al hijo de la promesa, nosotros decimos, este puede ser un tipo de María, una comparación. El pasaje del Apocalipsis de la mujer vestida de sol con 12 coronas, 12 estrellas, que esto puede ser, también es un tipo de la Virgen, dicen ellos, pero son tipos y formas nada más, no están en la Biblia. O sea que ellos meros no estaban seguros de lo que estaban enseñando, y ellos ya afirmaron, descubrieron, ante mi persona, de lo que yo estaba allí, que la enseñanza de la Mariología, o sea, la veneración a María, no está en la Biblia. Por si usted no lo sabía, la palabra de una diosa pagana antigua que adoraban los judíos cuando cayeron en apostasía, que se llama Astarot o Astoret, traducido a una traducción correcta al idioma castellano, que es el nuestro, se traduce como Virgen de la Candelaria. La adoración a María, basándonos a la historia, venía desde miles, no María la que adoran, la que ellos la María de Cristo Jesús, la verdadera madre de Cristo Jesús, sino la que venía del catolicismo. Es una adoración pagana que venía desde hace tiempo atrás, muchos siglos atrás. Por ejemplo, en Babilonia ya se adoraba a Baal y su esposa Acera con un niño en sus brazos. También adoraban a Nimrod con Semiramis con su niño Tamuz vestido en los brazos. El famoso divino niño no es más que o el niño Dios que dicen en diciembre, es una figuración, es una representación del dios pagano que adoraban en Babilonia, que le decían Tamuz. Ahora, escuche lo que le ponen a la figurita del divino niño, le ponen abajo, yo reinaré. La pregunta del millón es, ¿Cristo será que va a reinar o ya está reinando? Cristo ya está reinando, porque la Biblia afirma que Él es Rey de reyes y Señor de señores. No es que Él va a reinar, Él ya está reinando. Quiere decir que, como dice, yo reinaré, esa palabra reinaré está conjugada en tiempo futuro. O
sea, no está reinando. Si dice que yo reinaré, está a tiempo futuro, va a reinar porque todavía no está reinando. Entonces, esto de yo reinaré, tiempo futuro, ¿quién lo dijo? ¿A quién se refiere? ¿A quién está representando? Está representando a ese Tamuz del Antiguo Testamento, que los judíos lo adoraban, que se encuentra usted lo va a encontrar eso en todo el libro de Jeremías. Allí menciona todas estas cosas. Incluso el calendario, cayeron en tanta apostasía los judíos que el calendario hebreo actual, uno de los meses del año se llama Tamuz, el mes de Tamuz. Usted lo puede buscar en Google, ahí lo va a encontrar. En el libro de Jeremías, capítulo 7, creo, dice: los hijos recogen la leña, las mujeres amasan la masa para hacer tortas para la reina del cielo. Esos títulos que le dan a la Virgen. Reina del cielo era el título de Semiramis, reina de la paz era título de Semiramis y de Astoret, que es la misma. Esto que le dicen madre de Dios, también ellos creían como a Tamuz lo adoraban como al niño Dios. A Nimrod lo adoraban como Dios, también como el dios Nimrod. Entonces Semiramis era la madre de Tamuz y también a ella le decían la madre de Dios. Entre las creencias paganas de esta diosa pagana, Semiramis o Astarot, era que se decía que ella había sido madre de Dios y que su hijo había sido su hijo unigénito. Y se extendió la creencia por el mundo antiguo de que Semiramis o Astarot, ella había nacido su hijo por obra y gracia del dios Nimrod de manera virginal, siendo ella virgen, y que permaneció virgen antes, durante y después del parto de haber tenido a su hijo Tamuz. Estas creencias católicas en realidad no están basadas en la Biblia, como me afirmaron en el seminario católico, o ahí donde yo estudié en el obispado. No están basadas en la Biblia, están basadas en estos ritos paganos. ¿Cómo llegó esto históricamente? ¿Cómo llegó esto a adorarse a María y a rendirles cultos de la misma forma como esta diosa pagana? Sencillamente, cuando al año 313 ya la mitad del Imperio Romano era evangélico. Por si no lo sabía, la Iglesia Católica como tal, así con ese nombre, Iglesia Católica Apostólica y Romana, surge a partir del año 313 con el emperador Constantino, que este emperador Constantino fue el que le aticuñó ese nombre de Iglesia Católica Apostólica y Romana. Los padres de la Iglesia, que le llaman son los sucesores de los apóstoles, utilizaron el nombre de nuestra Iglesia Católica, pero porque el significado de católico, como usted sabe, significa universal. Entonces lo que querían decir era que el Evangelio de Cristo se había expandido por todo el mundo. Era lo que quería significar, pero no era que le estaban poniendo el nombre de Iglesia Católica. Ahora, este señor Constantino sí le puso ese nombre. Ahora, al ponerle este nombre, encontramos que también después de Constantino vino otro emperador llamado Teodosio el Grande o Teodosio I. Este ya exigió la pertenencia obligatoria a la Iglesia Católica Romana, bajo pena de muerte. Y de aquí se dio el caso de que todo en los pueblos, en las ciudades, todo el que nace, con tal lo lleven a bautizar, ya es católico. Y entonces usted va a ver que la membresía de la Iglesia Católica, ahí está el marihuanero, ahí está el borracho, ahí está el brujo, el hechicero, el huelepega, la prostituta, el narcotraficante, mantiene sus figuritas de la Virgen de Guadalupe y todas estas cosas. Porque esto ya es una tradición antiquísima de que todo el mundo es católico. Vaya o no vaya, todo el mundo es católico. Bueno, también puso la adoración de ídolos. ¿De qué forma? Los romanos adoraban, ya de este tiempo ya también le decían unos Diana de los Efesios, Artemisa de Atenas o Atena, diosas paganas. Entonces le cambiaron el nombre, ya no fue Semiramis, ya no fue Astarot, ya no fue Diana, ya no fue Artemisa, ahora se llamaba María, por la Madre de Cristo, y aticuñándole todos estos títulos. Sépalo usted que la Biblia afirma que María fue una mujer de campo, para empezar, una mujer que posiblemente se vestía humildemente como una campesina de Israel. Ella fue una mujer humilde que nunca se aticuñó ahí un cargo de reina de la paz, ni reina del cielo, ni nada de estas cosas. Nunca le dijo a los apóstoles: hagan lo que yo diga, adórenme a mí, síganme a mí, como la doctrina católica afirma.
que hay un mandamiento mariano que sí lo seguimos los evangélicos, es de hacer lo que Cristo dice que hagamos. ¿Qué me dice Cristo? Adorarme a mí, servirme a mí, obedecerme a mí, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Usted ve que en las bodas de Caná, que es un único versículo que ellos utilizan para decir que María intercede, ¿quién hizo el milagro? Lo hizo Cristo. Ahora, ¿por qué fueron ellos, la gente acudieron a María? Acudieron a María, hay muchas razones por las cuales pudieron haber acudido a María, pero el asunto es que el milagro lo hizo Cristo, no lo hizo María, porque el catecismo católico, por si usted no lo sabe, allí dice que los santos no hacen milagros. Usted lo puede buscar en Google, el catecismo, descargarlo en documento PDF. Y con una aplicación que se llama GPS, ahí lo descarga en su teléfono celular y usted va a leer el catecismo católico si no lo tiene en físico. Ahora, y dice el catecismo católico que los santos no hacen milagros, que María no hace milagros, los santos no tienen poder, la Virgen no tiene poder. Esto es doctrina católica básica, para empezar, que los santos y María no tienen poder y no hacen milagros. Allí dice que el único que hace milagros, el único que tiene poder es Dios mismo, Cristo Jesús. Ahora, y repito, no podemos hacer doctrina de que María y los santos interceden con un solo versículo en toda la Biblia. Su doctrina de la intercesión tiene que estar respaldada por lo menos por 5 versículos bíblicos. O si no, será una enseñanza ampliamente ilustrada, mostrada en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué decimos que Cristo Jesús sí es intercesor y es el único intercesor junto con el Espíritu Santo, que son uno solo, entre Dios y el hombre? Porque eso está firmado desde Génesis hasta Apocalipsis, pero la enseñanza de que los santos y María interceden no está enseñada en la Biblia, y no pueden hacer versículo, doctrina con un único versículo bíblico. Y usted ve que cuando María fue a molestar a Jesús, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Como quien dice: no me estés molestando. Eso no respalda, eso desbarata totalmente el punto de que digan que Cristo la tiene como en un lugar más alto que el de los otros cristianos. Ciertamente María está con Cristo Jesús en el paraíso de descanso, esperando la segunda resurrección, o sea, la primera resurrección, perdón, esperando la primera resurrección para vida eterna, para salvación, como cualquier cristiano. Pero Eclesiastés afirma que el muerto no nada oye, nada escucha y no tiene nada que ver ya con lo que pasa en la tierra. Recuerdo yo que para los días de la madre ellos hacían los 30 de mayo, no lo hacían específicamente 30 porque el día puede variar, pero lo hacían ahí, celebraban ese 30 de mayo la misa en honor a la Virgen, por lo que ellos le dicen la Madre de Dios. Recuerdo yo que en una de tantas veces, y eso en cada misa lo hacían, pero una vez me llamó la atención que hicieron la misa, comulgaron, se golpearon el pecho y todo el cura hizo todo lo que hacen en los actos litúrgicos, y después de la misa quitaron el misal, el podio, el misal, que es un mantito blanco que le dicen misal, quitaron todos los otros elementos litúrgicos que le llaman, y pusieron con el mismo equipo que habían hecho la misa y que habían, según ellos, cantado: Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Y después que con el mismo micrófono que había, el mismo equipo que habían cantado el Gloria, el Aleluya, el Santo, y que habían leído el Salmo, el Evangelio y un pasaje de las cartas paulinas del Antiguo Testamento, con ese mismo pusieron reggaetón y particularmente perreo, de música de Daddy Yankee, de Bad Bunny, de Don Omar, de música tal vez de Los Exterminadores, todo este tipo de música, y se pusieron a hacer un concurso de baile, bailando perreo. Y los mismos que estaban en la misa salieron de ahí, salieron en el mismo punto donde fue la misa, en el mismo punto. Salieron de la misa, imagínese usted, salieron de la misa y en el mismo punto se pusieron a bailar perreo, mujeres con hombres, y perreo particularmente es un baile donde hacen pasos como que están teniendo relaciones sexuales, el hombre con la mujer. Allí estaba la monjita, allí estaban todos los que nos daban las clases religiosas, allí también llegó el cura católico que daba las misas en ese tiempo, que fue uno que huyó para Honduras, por cierto.
que lo descubrieron y que huyó para Honduras y que lo habían agarrado y lo habían echado preso, según teníamos entendido. Ese mismo cura católico allí estaba, llegó a donde estaba aconteciendo eso y no pasó nada, allí no le hicieron nada, no llamó la atención, no dijo eso está malo, ¿cómo van a ocupar el mismo equipo que adoraron a Dios, que alabamos a la Virgen para poner perreo y ponerse a bailar haciendo como pases, como haciendo el amor? No, normal, ellos siguieron bailando. Había una monjita católica que era la que más movía, una de las que más se movía bailando, por cierto. Recuerdo yo también otra vez que esto ya es algo ya de mucha apostasía. Cuando llevaron un aparato que le dicen una imagen, que ellos le dicen el sagrario. El sagrario suele ser una imagen, una representación del sol. Esto estamos hablando de una representación del dios pagano Baal o Ra, el dios del sol que adoraban los egipcios, o el disco solar, que era un dios pagano del sol adorado en la antigüedad. El cura agarró una hostia y le hizo esto, y hizo una oración y la consagró y dijo: esto es el cuerpo de Cristo, y todos se arrodillaron y lo metió en el sagrario y dijo que este era Jesucristo, el Señor sacramentado, Jesucristo sacramentado. Y lo puso allí, y la gente después se fue a arrodillar ante aquella estatua del sol, pidiéndole, haciéndole rezos y peticiones. Bueno, pasó la misa, pasó todo esto. Lo que me llamó la atención es que después, cuando ya entramos a la clase normal, la profesora entra y dice: hoy tuvimos el privilegio, dice, de tener al Señor Jesucristo en cuerpo y alma con nosotros. Yo solo me quedé pensando: ¿a dónde estuvo que no lo miré?, dije yo. Se refería sencillamente al sagrario, a la imagen del sol, solo porque tenía la hostia adentro. Ahora, esto es una apostasía, porque Dios nos dice la Biblia que Dios se bajó una vez a la tierra y se encarnó en carne y hueso, en un ser humano, pero Él no se va a representar en un metal, por ejemplo. Él no se va a representar en una galleta. Esto es porque esto contradice totalmente. Si nos vamos a la Biblia, donde se establece a lo que le llama el Evangelio, se le llama la Santa Cena, que la Biblia dice la Cena del Señor. Lo que celebraron allí fue el Pesaj judío, o sea, Pesaj, pasar por alto. El Pesaj, la Pascua judía, que consistía en que agarraban un cordero, lo hacían asado con hierbas amargas que podían ser como lechugas, culantro o chicoria, que nosotros le decimos este tipo de hierbas, que eran comestibles, pero tal vez algo amargas. Pan sin levadura, al cual se le llama matzah, que es un pan sin levadura. Y de estos elementos, para este tiempo ya tenían el vino, también ya utilizaban el vino, que era un vino aguado, no era vino fermentado, era un vino aguado. Porque si alguien dice que era vino fermentado y que ellos bebieran, yo le tendría que pedir que me muestre un versículo donde salga que ellos salieron ebrios de aquella ocasión, y donde salga cuál fue donde se sale en la Biblia que hicieron ese proceso para fermentar ese vino. Bueno, dice en la Biblia que entonces Jesucristo, de lo del Pesaj, Él tomó el pan sin levadura, lo partió y se lo dio: esto es mi cuerpo. Y agarró el vino, se lo dio: esto es mi sangre. Pero dijo: pero cada vez que comas de este pan, dice, oiga, afirmó por segunda vez ya que el pan seguía siendo pan y el vino seguía siendo vino, y que cuando bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ok, entonces primero dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, pero después afirma diciendo que cuando comáis de este pan, y cada vez que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Afirmó que el pan seguía siendo pan y el vino seguía siendo vino. No se convirtió el pan ni en un pedazo de carne, ni el vino en una copa llena de sangre de gente. Ahora, yo platiqué de esto y yo le pregunté a uno de los feligreses católicos que estudiaban allí: ¿ustedes realmente creen, le dije yo, que el pan, que la hostia que ustedes comen a la hora que van a comulgar, que el pan se convierte realmente en un pedazo de carne humana, le dije yo? ¿O que el vino realmente se convierte en una copa
llena de sangre humana, que ese vino se convierte en una copa llena de sangre humana. ¿Ustedes creen eso realmente? Y me dijo, es que nosotros no hemos dicho eso, no creemos eso. Nosotros creemos que representa, dijo. Ah, cayó en la razón. Entonces, de que el vino sigue siendo vino y el pan sigue siendo pan. No se convierte, ni el pan se convierte en carne humana, ni el vino se convierte en sangre. Y esto es una práctica pagana. En el paganismo, en la religión babilónica romana, ellos practicaban que agarraban un pan y decían, esto es el cuerpo de nuestro Dios, puede ser Baal, un ejemplo, y lo partían y se lo daban y ellos se lo comían. Ellos decían que se estaban comiendo a su mismo Dios y que así agarraban poderes de sus dioses. Es una creencia pagana. Ahora, y recuerdo yo también que ya casi al finalizar el tiempo, al tiempo de mi formación con ese título de maestro de educación primaria y maestro de educación en la fe, uno de los maestros que mencioné, que no lo menciono con nombre por educación, por respeto, que son tal vez del mismo gremio magisterial, pero sí menciono lo que sucedió. Uno de ellos, recuerdo yo que me mandó una por teléfono. A mi teléfono personal mandó unas imágenes que eran unas ciertas ropas. Y según lo que él me dijo, me iba a regalar esas ropas. El tipo era homosexual, iba a regalarme esas ropas y por teléfono el tipo, mejor dicho, se rajó, se declaró, como diciendo que yo le gustaba y todo ese rollo. Y había sido uno de los que había sido estudiante para cura. Era homosexual, escúchelo bien, homosexual. Tenemos en YouTube ejemplos de un cura católico, Adán Cotas, que él testifica. Él es cura católico, pero él pertenece a una iglesia católica ortodoxa rusa, creo, una de estas iglesias, o polaca, ortodoxa polaca, una de estas sectas salidas del catolicismo. Él cuenta que fue violado, él cuenta que fue abusado. Yo conocí también en Costa Rica alguien que trabajó conmigo, que era un señor ya bastante mayor, con pelo blanco, que era del lado de Masaya, me parece, así como del lado de Masaya, Boaco. Era en una construcción para una empresa en Costa Rica. Yo estaba de ayudante de él, él trabajaba en la parte de carpintería. Y él me contó, él dice, ¿sabes por qué yo salí del catolicismo? Me dijo, porque cuando yo era pequeño, mi mamá, mi abuela me exigía ir a la iglesia católica durante las misas y que me metiera a ayudarle al cura en las cosas que él hacía. Y en una de tantas dijo, el cura me metió la mano, yo estaba chiquito, y me metió la mano por el pantalón, por la parte de abajo, y me tocó mis partes. Él no lo dijo así, él dijo otras palabras. Me tocó y él dijo la palabra. Y yo le dije a mi abuelita, dijo, esa cura me estaba tocando, dijo, me tocó así. Y la señora, como era muy, muy católica, ella le dijo, esas cosas no se andan diciendo, y lo regañó. Y ella sabía que era cierto, pero eso no se lo diga a nadie, cállese, le dijo. Y este hombre, pues evangélico no era, pero él renunció. Él dijo, él no quiso ser católico nunca más desde pequeño. ¿Por qué? Porque él fue tocado, él fue casi llegó al punto de ser abusado sexualmente por un cura católico. Ahora, si ustedes van a decir, pero en el evangelio también hay sacerdotes, pastores que violan, sí, que secuestran, que roban, que matan, sí. La diferencia es que ellos no siguen siendo pastores. Esa es la diferencia. El pastor que viola, que mata, que roba, que asalta, que estafa, no sigue siendo pastor. Uno, o lo echa preso el gobierno, o la misión misma lo denuncia y lo saca afuera. Es la sencilla razón. El pastor que usted ve sentado en un punto de pastor en una iglesia es porque realmente no está fallando en esos puntos. Podrá fallar en otros, pero no en esos puntos.
para ir finalizando este video, lo que yo quiero aconsejarte, si usted es católico, sálgase de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque Apocalipsis dice, salid de ella, pueblo mío. Y adentro del catolicismo romano sabemos por Biblia, por lo que dice la Biblia, que hay todavía gente escogida de Dios para salvación, que no va a ser para condenación. Y Dios a su debido tiempo va a sacar a todo el que está dentro del catolicismo romano y que es para salvación. Dios lo va a sacar de allí. Dios lo va a sacar y lo va a traer al cuerpo de Cristo, lo va a traer a la verdadera iglesia de Jesucristo, a la verdadera iglesia de Jesucristo, que no son los nombres. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? Somos todos los que hemos confesado a Cristo como el único Dios, Señor y Salvador, Jesucristo de nuestra vida, y que no nos arrodillamos ante nadie, ante ni imágenes, ni santos, ni figuras prominentes en el mundo, sino que nos arrodillamos únicamente ante Cristo Jesús. Yo le pregunto a usted, ¿cree usted realmente que arrodillársele a una imagen, eso no es idolatría? Dice, bueno, es que Apocalipsis o Éxodo 20 no habla de las imágenes cristianas, habla de los dioses de la antigüedad, dioses de piedra, de palo, no. Pero desde el hecho que usted se le arrodilla a una imagen de lo que sea, eso se llama idolatría. Desde el momento que usted cree que por darle una bailadita a San Pascual Bailón, eso es que le va a encontrar a aquel objeto perdido, una comparación, que le va a responder una petición, eso es idolatría. Recuerdo una muchacha que me dijo que si se me perdía algo, que le pegara una bailadita a ese Pascual Bailón y que iba a encontrar lo que yo hubiera perdido. Y podríamos hablar muchas cosas más, pero se hace muy largo el video. Queremos solo aconsejarte de que aceptes a Cristo. La Iglesia Católica es una iglesia, es una invención del mismo diablo. Es una invención del mismo infierno para llevar a las personas a la condenación eterna. Ahora, ¿por qué la gente no acepta aunque le pongan la verdena cara? Porque la idolatría es un demonio. Toda persona que adora ídolos en realidad está poseída por demonios. Y esa persona para venir a Cristo Jesús tiene que ser libre, o sea, entrar, esa persona permitir que se le hable de la Biblia y ser liberada, que se ore por ella y esa persona puede ser libre. ¿Por qué? Porque como decimos, la idolatría es un demonio, por eso dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes y potestades de maldad que se mueven en las regiones celestes. Si usted practica idolatría, usted necesita liberación. Usted necesita liberación. Recuerde, Hechos dice, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Y el mismo Espíritu Santo, dice las Escrituras, interceden por ustedes ante el Padre Celestial. ¿Quién intercede? El Cristo Jesús mismo, el Espíritu Santo de Dios mismo, intercede por nosotros. No es María, no son los santos, es Cristo Jesús y el Espíritu Santo quienes interceden por nosotros ante el Padre Celestial. Que Dios te bendiga. Gracias por informarte. Comenta y comparte cada contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Byron Castellón.